tal? Muy buena tarde, los saluda su amigo licenciado René Castelar, director de la revista Lex Informa, transmitiendo como siempre desde la plataforma Lex Informa. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña el doctor Castañeda Martínez. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, aquí a la orden y con gusto platicar. Doctor, voy a leer un poquito tu semblanza. Es muy grande la semblanza, pero vamos a resumirlo. El doctor Arturo Castañeda Martínez es especialista en Derecho Procesal Penal y Amparo en el Sistema Penal Acusatorio, catedrático, conferencista, disertador y capacitador. Además, ha terminado el postdoctorado y está elaborando la tesis titulada Eliminación de la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal acusatorio mexicano para obtener la cédula profesional correspondiente. Es maestro en Ciencia Jurídica Penal, maestro en Sistema Penal Acusatorio y doctor en Derecho Penal. Además es especialista en Derecho Procesal Penal, en juicios orales, en amparo, en el Sistema Penal Acusatorio y en audiencias del Sistema Procesal Acusatorio. Cuenta con el diplomado en Teoría del Delito, germana y peruana, e imparte uno de la dogmática penal en la República Mexicana. Está desarrollando dos propuestas para la modificación de algunos códigos penales para la República Mexicana para las estructuras dogmáticas. El doctor Castañeda también se ha desenvuelto como catedrático, conferencista, disertador y capacitador. Doctor, pues gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema demasiado interesante que es la defensa legítima en la dogmática penal mexicana. Así es, mi estimado doctor. Y normalmente este tema va cambiando la perspectiva de cómo debe de ir siendo platicado, dependiendo no solamente del foro, sino lo platicábamos en un inicio antes de que entrara la transmisión al aire, dependiendo de los lugares, ¿no? Digo, obviamente hay muy poquito tiempo para hablar de las generalidades, pero es importante tener en cuenta que teorías del delito hay muchas y dogmática penal hay una en cada lugar en específico. Entonces, no será lo mismo la dogmática penal de cómo utilicen, por ejemplo, alguna causa de justificación en Tlaxcala que en Hidalgo, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante interesante. Me gustaría comenzar, si estás de acuerdo, poniendo unos 2 o 3 videos que estuve seleccionando, que están ahí en YouTube, pero que nos van a ayudar a despertar un poquito esa parte, porque me comentaban cuando me hicieron el honor de invitarme aquí con ustedes, que me parece que el público, pues ahí sí hay abogados, pero también hay estudiantes, quizá haya peritos, haya médicos. Entonces, fíjate cómo normalmente las personas, no se diga los abogados, ¿no? Pero en general, cuando nos enteramos de algún asunto en donde es que iba caminando esta persona y entonces de repente sintió un cuchillo en su espalda, él pensó que era un cuchillo porque era algo puntiagudo y sin dudarlo alcanzó el machete que se encontraba ahí, que estaba en una tlapalería, por decirlo de alguna manera, y sin pensarlo, se lo clavó a la altura del cuello al agresor y entonces, pues lo privó de la vida. ¿Cómo todos empezamos a utilizar estos conocimientos que tenemos y normalmente llegamos a un resultado? Defensa legítima, defensa propia, se le dice normalmente, ¿no? No, es que hay un exceso en la defensa legítima. No, para mí que es un homicidio. Pero al final del día, cuando se te pregunta, bueno, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Pareciera que de manera mágica tenemos un punto de partida y un punto de llegada, pero no hay absolutamente ningún vínculo. Entonces, si me lo permites, duran cada uno yo creo que segundos, 40 segundos aproximadamente, y los vamos comentando. Creo que aquí ya me dieron oportunidad ustedes de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Déjame ver dónde están. Me parece que están por acá. A ver.
Vamos a empezar. Vamos a empezar con este. Voy a preguntarles si escuchan. Voy a poner el micrófono aquí en la bocinita para que se escuche de mejor manera. Perdón, ¿eh? Dame un segundito, dame un segundito. Por detrás a un joven y con la ayuda de... Entonces, fíjense cómo tiene el círculo rojo. Están aparentemente queriendo robar a una persona. No podemos conocerlo. Y el de la moto pareciera que es, pues, su cómplice, ¿no? A ver. Robó. Pero el chofer del carro blanco que lo vio todo atropelló a los pillos a propósito, pues estaba harto de la delincuencia. Después de una breve persecución, la policía arrestó a los ladrones y los llevaron al hospital. También confiscaron la cadena de oro que le habían robado a su víctima y la pistola que usaron en el atraco. Fíjense aquí lo interesante. Yo sé que por el formato de estas pláticas, obviamente, no se les puede estar diciendo, pero si hay alguien ahí en Facebook que nos quiera poner sus comentarios, adelante, o si hay preguntas también con mucho gusto. Pero fíjense cómo podemos ir dividiendo esta parte, ¿no? En el momento en el que el chofer del coche blanco se percata de que existe algún problema, habría que ver también y habría que analizar ya en juicio específicamente, porque vamos a suponer, digo, a lo mejor aquí ya parece demasiado obvio, pero vamos a suponer que no fuera un asalto, ¿no? Vamos a suponer que fuera un pleito entre familiares, vamos a suponer que objetivamente no se pudiera determinar tal circunstancia. Esto es bastante importante porque como lo vamos a analizar, nuestra estructura dogmática cuenta con 4 eslabones. El eslabón conducta, el eslabón de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Y si objetivamente como fiscales no tuviéramos a lo mejor tan claro uno de estos elementos, entonces a lo mejor le podríamos facilitar a la defensa el hecho de que acredite una excluyente. O bien, siendo defensores, si nos vamos objetivamente a tratar de acreditar una defensa legítima que está en el eslabón de la antijuridicidad, podríamos estar cometiendo el error de dejar pasar la excluyente que efectivamente era la adecuada y que estaba en un eslabón posterior, es decir, en la culpabilidad. Porque hay que recordar que en este tipo de circunstancias, un error de estos que les estoy platicando puede cambiar de un error de prohibición indirecto a una defensa legítima y las estructuras son demasiado diferentes. Pero fíjense, vamos a suponer que efectivamente, para ahorita no complicarlo, fuera muy claro que estuvieran tratando de asaltar. Se da cuenta el coche blanco y entonces en ese momento arrolla a las personas que están agrediendo al peatón. Hasta aquí, la pregunta sería, ¿habría defensa legítima? Ahora, si se fijan, cuando sigue corriendo el video y una vez que los atropelló, es decir, que puede decirse que existió esta repulsa respecto a una agresión actual, sin derecho, real, se echa para atrás, se echa en reversa y lo sigue persiguiendo. Ya aquí el video no nos da más, pero la pregunta sería, si aquí, en este momento, lograra de nuevo arrollar a las personas, ¿sería parte de la defensa legítima? ¿Exceso de defensa legítima? ¿Homicidio? ¿Homicidio calificado? ¿Homicidio simple? Entonces, fíjense cómo son muchísimas las características o lo que nosotros tenemos que analizar en un simple asunto, o más bien en un asunto que parece muy simple. Déjenme les pongo el segundo de los videos. A ver. Me parece que es este.
a dejar ahí porque, bueno, pues es un poquito complicado, no todas las personas estamos acostumbrados a ver esta circunstancia, pero vamos a suponer que fuera precisamente también un ladrón y que posterior a ello las personas vinieran en una como especie de linchamiento, no como tal, porque vemos que no lo están privando de la vida, pero sí de alguna u otra manera están atacándolo después de un intento de robo, vamos a llamarle de esa manera. Dejar a este sujeto en esas condiciones sería susceptible de reprocharse a las que sí fueron víctimas, o las víctimas hasta cierto punto tendrían derecho de atacarlo de esta manera. Vamos a uno, son dos más, están muy cortos. Dos jóvenes armados tratan de entrar a una cochera, justo cuando el dueño de la casa cerraba las puertas. Pero su intento se frustra y se retira. Aparentemente ambos llevan armas en sus manos. Uno de ellos, de sudadera oscura con franjas en las mangas, volverá a aparecer en escena. A las 9:56, a pocas calles, en la misma colonia, el grupo vuelve a atacar. Ahora siguen al conductor de una camioneta que está por entrar a su cochera y 4 entran tras él mientras una camioneta azul bloquea el acceso a la casa. Otra vez, se ve al sujeto de sudadera con franjas en las mangas correr tras una víctima. Para evitar el ataque, el conductor embiste a los asaltantes. En su camino arrolla a uno, quien pese a que el auto le pasó encima, se levanta y se echa a correr. Uno de los asaltantes sube a la camioneta en que llegaron y maniobra para escapar. Y uno más sube a un auto que se detiene para recogerlos. La policía capitalina informó que... Fíjense cómo este asunto es demasiado interesante. Espero que nos dé tiempo de ver todas las clases de defensa legítima, pero cuando se habla de una defensa legítima, hay que analizar ciertos elementos. Es decir, que haya una agresión, una agresión real, actual o inminente, sin derecho, y que no haya mediado provocación en la misma. Y además, obviamente, que esta repulsa se haya dado por una necesidad racional de la defensa. En la Ciudad de México, por ejemplo, no se exige ya lo que en algunos otros lugares, como es la racionalidad de los medios usados. Esto quiere decir que si te atacan con un bat, pero tú tienes un arma, pues usas el arma. Y hay otras dogmáticas en donde se te dice, si te atacan con un bat, tienes que encontrar algo que sea racional para la defensa. Afortunadamente, esto ya, la dogmática es una ciencia, la ciencia jurídico-penal, y efectivamente ya no estamos adoptando esas circunstancias. Pero fíjense aquí, cómo en esta parte se puede decir, no que intentan entrar al domicilio, sino que penetran realmente hacia el domicilio, se meten por debajo de la reja. Déjenme encontrar la parte exacta en cuando se están metiendo. Aquí está. Se meten por debajo cuando está bajando la cochera. Y esto es bastante importante. Fíjense ustedes. Si nosotros analizamos nuestro código penal de la Ciudad de México, vamos a encontrar en su artículo 29, en el inciso B, las causas de justificación. Cuando se habla de una defensa legítima, que aquí no sigue diciendo legítima defensa, pero me parece que lo correcto es defensa legítima, simplemente por pura gramática, estamos hablando de los elementos que yo les decía. Una agresión real, actual o inminente, sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, cuando existe esta necesidad de la defensa empleada y no haya mediado la provocación dolosa de las que yo les hablo. Pero fíjense cómo hay una distinta figura que se conoce como la defensa legítima privilegiada, o presunta, o presuntiva. Esta defensa legítima se dice que es cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho al lugar en el que habita, de forma temporal o permanente. Y fíjense la importancia tanto para el defensor, asesor jurídico, ministerio público, de en el caso en específico pasar de es defensa legítima,
¿A qué tipo de defensa legítima vamos nosotros a empezar a estructurar? La diferencia es radical, toda vez que en la defensa presunta no se requiere acreditar todos estos elementos. Entonces, imagínate la importancia de conocer esta circunstancia. ¿Vamos bien, mi estimadísimo doctor? ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren, les voy a compartir aquí una pantalla para ir platicando rápido de la estructura de la defensa legítima. Como yo les decía, en nuestra teoría tetratómica, la anterior era la heptatómica, perdón, en donde existía una conducta, tipicidad, antijuicidad, culpabilidad, punibilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la imputabilidad. Esto, bueno, pues se ha recortado y nos han quedado 4 elementos, que son nada más estos: una conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Esto por qué es importante? Para poder nosotros empezar a hablar de defensa legítima, tenemos que entender, en primer lugar, dónde se encuentra estructurada. Entonces, como primer punto, debemos recordar que nuestra dogmática requiere solamente estos 4 elementos. El primer elemento estructural es la conducta humana. El código se refiere a ella empleando por lo general, sobre todo el Nacional de Procedimientos Penales, la palabra hecho. Ya hemos platicado mucho de esto y hecho, pues es un término ambiguo, por lo que deberíamos estar hablando de conducta. Por eso no se puede hablar de una conducta involuntaria, ya que la voluntad es exactamente igual a la conducta y nosotros la tenemos en nuestro primer eslabón. Obviamente, por el tiempo no voy a entrar a este tema, pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza, pónganoslo ahí en el chat y lo vamos respondiendo. Una vez que se analiza la conducta como un elemento completamente diferente a la tipicidad, es decir, en nuestro país no existe eso de conducta típica, aunque lo diga el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 29, porque en la práctica nos vamos a dar cuenta que se estudia de una manera completamente aparte. Una vez que nosotros analizamos nuestra conducta y en este caso nos damos cuenta de que sí existe la misma, como es en todos los casos de la defensa legítima, para poder afirmar que existe un ilícito, es decir, la conducta unida a la tipicidad, habría que analizar los elementos del tipo. Entonces, fíjense cómo ya estaríamos en nuestro segundo elemento, la tipicidad. Y una vez que se entiende que hay una conducta, ya sea de acción, de omisión impropia, de omisión propia, y además que tenemos nuestros elementos objetivos, subjetivos genéricos, específicos y normativos del tipo penal, para poder afirmar que existe un injusto penal, es decir, esta es la adición de la conducta típica y antijurídica. Ese es el injusto penal. Para nosotros poder decir que efectivamente existe, hay que demostrar que existe una antijuridicidad. Y la antijuridicidad, aunque muchos digan que es el elemento positivo del delito, en realidad es el elemento negativo que solamente se va a eliminar con los positivos, es decir, las causas de justificación. En las causas de justificación tenemos a la defensa legítima, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho y el consentimiento presunto. Vamos a enfocarnos en el primero de ellos. Así como la conducta y la tipicidad se entienden como los elementos positivos del delito, la antijuridicidad es el elemento negativo que se puede eliminar a través de una defensa legítima. Esto es muy importante porque normalmente, pero pues podríamos decir que en todos los casos, en donde se pretenda acreditar una defensa legítima, estaremos hablando de una defensa activa. Siempre he dicho yo que no es necesario que la defensa tenga una teoría del caso, porque normalmente, más del 80% de los casos,
buscas la atipicidad a través de una conducta pasiva. Pero cuando se trata de acreditar una defensa legítima, así como otros elementos, la conducta y la culpabilidad, estaremos hablando de la necesidad de una defensa activa. ¿Ok? Aquí sí hay teoría de caso para la defensa. Por ejemplo, privar de la vida a una persona puede actualizarse a través de una omisión o de una acción. Si el tipo penal señala que comete homicidio el que priva de la vida a otro, y en este caso vamos a suponer que una persona deflagra un arma en contra de otra y lo priva de la vida, estamos ante una conducta más su tipicidad, es decir, esta conjunción que forma el ilícito penal. Pero, ¿estamos ante un injusto penal? Para eso tenemos que analizar las causas de justificación, entre ellas la que hoy nos toca, que es la defensa legítima. Fíjense cómo la defensa legítima tiene estos elementos que podríamos tardarnos muchas horas en analizarlo. Voy a tratar de que aquí sea lo más breve posible. Y a través, en especial, de nuestro Código Penal para la Ciudad de México. Déjenme les pongo aquí esta diapositiva. Estos elementos, licenciados, médicos, quien esté, son los que tenemos nosotros que vincular para poder hablar legalmente, dogmáticamente, jurídicamente de una defensa legítima. No basta el pensar si tenía o no tenía el derecho. Entonces, el primer elemento de la defensa legítima es que exista una agresión. Pero la agresión es bastante complicada de estructurar. Fíjense bien, vamos a ir facilitándolo. La agresión puede decirse que tiene 3 requisitos. Primero de ellos, la agresión debe ser una conducta. ¿A qué me refiero? Seguramente nosotros hemos visto videos o nos hemos enterado de personas que van por la calle y de repente hay un perro agresivo y este perro los ataca. Y como los va a atacar, la otra persona agarra el gato de su coche, un metal, un palo, su zapato o hasta un arma a veces, y entonces, pues, si bien un animal es un ser vivo, para efectos inclusive del Código Penal, normalmente se va a manejar como algún tipo de bien, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿hay un daño en propiedad ajena si lastimas o privas de la vida al animal? ¿O estás tipificando algún acto de maltrato o tortura de que habla nuestro Código Penal? ¿O estás ante una defensa legítima? Si nosotros, como defensores, tuviéramos que tomar precisamente el asunto de una persona que ante el ataque de un animal peligroso tuvo que defenderse y lo lesionó y ahora lo están notificando respecto de una estructura de una carpeta de investigación por un tipo penal, vamos a decir, de maltrato animal o inclusive de daño en propiedad ajena, ¿qué haríamos como defensores? ¿Una teoría del caso de una defensa legítima? ¿Podríamos acreditar que existió una agresión real, actual, sin derecho, sin provocación? Entonces, fíjense cómo hablar de la existencia de una conducta en este caso nos va a llevar indefectiblemente a perderlo. Porque los perros o los animales no tienen conductas. Entonces, este tipo de asuntos se analiza en otro eslabón completamente diferente del delito. Oye, entonces yo no puedo defenderme. Sí, pero si tú vas en una estrategia defensiva con una defensa legítima, seguramente no será exitosa la misma. Vamos más allá.
Si vas por la calle en la noche y de repente sale una persona y tú te das cuenta que es un sonámbulo y este sonámbulo te ataca, ¿puedes tú defenderte legítimamente? La respuesta es, ¿pueden realizar conducta los sonámbulos? Podemos decir todos efectivamente que no, porque no hay voluntariedad, entonces tampoco habrá defensa legítima. Y pareciera absurdo, pero desde ahí es el primer requisito de nuestra agresión que debemos de tomar en cuenta. En los casos de los lugares cerrados, en los antros en donde hay un temblor y salen corriendo, si alguien mata a la persona que lo está aplastando y le dice, me estás aplastando, y lo mata, ¿habrá legítima defensa? ¿Habrá defensa legítima? Tendríamos que pensar si la persona que materialmente lo estaba aplastando actuó con voluntad. Si no actuó con voluntad porque no tuvo conducta, toda vez que eran otros a su vez los que lo estaban defendiendo, la estrategia jurídica pertinente no será la defensa legítima. En su caso, habrá alguna otra causa de justificación, quizá en el mismo eslabón de antijuricidad o quizá hasta la culpabilidad. Segundo requisito de la agresión. La agresión puede ser dolosa o culposa, necesariamente dolosa o necesariamente culposa. Vamos. Si alguien está a punto de atropellarme con su motocicleta y la única manera que yo tengo casi es saltar en la motocicleta y aventarlo y tumbarlo, pero lo hizo culposamente con motivo del tránsito de vehículos y motivo de este impulso mío le causo lesiones. ¿Puedo decir que actué en defensa legítima? La realidad es que la agresión como tal no importa si es dolosa o culposa. No importa si la agresión se debe o es en virtud de una violación de cuidado, toda vez que se entiende que el agredido no está obligado a aceptar esa agresión. Tercer requisito de la agresión. Muchos se preguntan, para que sea una agresión, ¿alguien tiene que ejecutar un movimiento? Es decir, la agresión como en la conducta puede ser de omisión. ¿Hay manera de que te agredan omitiendo o siempre tiene que ser de acción? Fíjense bien, ejemplo contrario al que veíamos con que pasa un animal peligroso y te ataca. Vamos a suponer que si nosotros vamos a un centro médico y en el centro médico llevamos a un familiar enfermo, vemos que está casi vacío, están las camillas solas, está el personal completamente disponible, sale alguien y no quiere atender al familiar. ¿Será una agresión? Si vemos el 29, recordaremos que una agresión tiene que ver con los bienes jurídicos tutelados. ¿Estarán entonces violentando la salud de una persona? El hecho de que no lo atiendan pudiera llegar a entenderse como una agresión. Si este médico se niega a atender al familiar, podrías obligarlo mediante la fuerza para que el garante del bien, inclusive además aquí, cumpla con su obligación. Pues fíjense cómo la defensa legítima nos permite esa circunstancia. Porque al no delimitar la manera en que debe de darse una agresión, y toda vez que la agresión, si la buscamos en la Real Academia de la Lengua, es una conducta dañosa, y la conducta se puede dar por omisión impropia o por acción, entonces el único requisito que tendríamos aquí es darnos cuenta que la persona que agrede a través de la omisión es un garante. Es alguien que de conformidad a los tipos penales de comisión por omisión tendría ese deber jurídico de cumplir para impedir el resultado y no lo hace. Por lo que por el otro lado hay una persona que entonces va a repeler esa agresión aunque sea omisiva y podrá obligar en su caso al médico a que lo haga.
Obviamente esto no lo pueden tomar en todas las circunstancias porque debemos de tener en claro que solamente es cuando son garantes. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas en la calle y ves que un coche se va a pasar el alto, por supuesto que no le puedes aventar una pedrada para que no se lo pase porque está agrediendo algún tipo de bien jurídico tutelado, toda vez que la persona debería de ser garante. La excepción a esta defensa de garante es precisamente lo que les acabo de comentar. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si la ley penal ha dejado de tutelar un bien jurídico y nosotros sentimos que se nos ataca? Como lo que sucede en los casos del delito contra el honor, la calumnia, la difamación, que en algunos tipos penales está derogado. Se supone que esta defensa legítima tutela todos los bienes, estén protegidos o no por la ley penal. Bastaría que estén protegidos por otro tipo de ley. Pero en realidad se requiere que exista una afectación para poder hablar de la necesidad de la defensa. Ya que podemos entender estos requisitos con los que se conforma la agresión, que es la que está en rojo en la parte de arriba, entonces podemos pasar a los elementos de abajo. Fíjense, lo que platicamos solamente tiene que ver con saber si existe o no una agresión. Ahora vamos a tratar de analizar, cuando ya estamos seguros de que la hay, si esa agresión es real, es actual, es inminente. En este sentido, real significa que no es algo imaginario. Es decir, tiene que ser objetivamente auténtico. Ya habíamos platicado en el ejemplo del conductor que atropella a otras personas y que objetivamente pudiéramos pensar que no se tratara efectivamente de un asalto, sino que estaban discutiendo entre cuñados. Entonces, si el defendido, si el que defiende a estas personas en una defensa legítima impropia, actúa, pero hay una agresión que solamente él se creó en su mente, tampoco podríamos estar hablando de defensa legítima, ya que lo que existiría es una defensa legítima putativa, la cual se analizará como un error de prohibición indirecto en el momento de la culpabilidad. Porque ya sabemos que las causas de justificación putativas no colman los requisitos de la realidad del elemento que estamos hablando. Entonces, estos elementos, como son los errores de prohibición indirectos, se analizarán posteriormente como vencibles o como invencibles. Pero si es así y alguien trata de justificar una defensa legítima, entonces seguramente no estará haciéndolo debido. Ahora sí, analicemos si esta parte de la actualidad. Y esto es muy importante porque yo he escuchado en muchas ocasiones que cuando pregunta uno sobre los requisitos de la defensa legítima, te dicen, una defensa legítima es una agresión real, actual e inminente. No, no es inminente. Es una o es otra. No pueden ser las dos paralelamente. Actual significa que se esté dando en ese momento. Llega alguien con una pistola y te dice que le des tu mochila. En ese momento se está dando una agresión en contra de un bien jurídico tutelado. En cambio, inminente es lo inmediato, lo que va a suceder, pero no ha sucedido. Te acercas a tu casa y alcanzas a ver que alguien está intentando forzar la puerta y sabes que necesariamente vas a tener que defender tu casa. Inclusive siempre pongo un ejemplo. Si tú estás en tu casa y de repente entra un ladrón, te das cuenta, subes, vas con tu bat, lo logras empujar, pero vemos que él se queda agarrado de la cornisa. En el momento que lo empujas y le causas una lesión, esa lesión, por supuesto, que no será sancionable, toda vez que estamos hablando de los elementos de la defensa legítima. Pero, ¿qué sucede si una vez que se está agarrando, tú le pisas los dedos de la mano
y entonces provocas que caiga. Habrá que analizar para acreditar la inminencia si objetivamente corrías ese peligro. Y esa es una gran distinción, porque va a ser precisamente lo que te dé la defensa legítima por una agresión real e inminente, o bien un exceso en la defensa legítima. La inminencia, abogados, es el peligro cercano en un análisis que se realiza previo, muchos le dicen ex ante, y no ex post. Esto es, fíjate que aunque estaba agarrado, estaba tratando de alcanzar el arma que traía en su cinturón y precisamente por ello, ante esta agresión inminente, fue que tuve que asegurarme y defenderme. El potencialmente agredido no tiene que conocer el momento exacto de la agresión, pero sí debe haber elementos claros que determinen ese peligro. Inclusive aquí, recuerden, abogados, que es muy importante no confundir la inminencia con lo que se conoce como los ofendículos o las defensas predispuestas. Ofendículo es todo aquel obstáculo que el propietario pone para cuidar un bien jurídico tutelado, pero que rebasa el elemento de la inminencia. Todos hemos escuchado el clarísimo ejemplo este que nos ponen siempre desde la licenciatura, en donde hay una persona a la que le roban, constantemente cada noche le roban, y se enoja un día y se da cuenta que esta persona que le está robando siempre llega y se toma su copa de vino que deja en la cocina. Y entonces un día muy enojado dice, pues te voy a poner más cosas para que me robes, pero le voy a echar veneno de rata a tu copa de vino. El que pudiera llegar a suceder como cada noche que vayan a su casa a robar, no debe de entenderse como una inminencia, sino como el ofendículo. Toda vez que estas ofendículas o ofendículos son estos obstáculos en el crimen y no pueden ser una forma de defensa legítima, ya que no responden a la inminencia. Por eso, fíjense, licenciados, que no importa la respuesta proporcional, carecen de los requisitos de la agresión. Ustedes se deben de haber dado cuenta que inclusive cuando se ponen rejas electrificadas, se ponen también a su vez letreros en donde se dice peligro, alto voltaje, alta tensión, peligro de muerte. Esto es así porque aunque exista un ladrón que pudiera intentar penetrar al domicilio, se entendería como un ofendículo el hecho de que estuviera la reja electrificada y no se anunciara, tomando esta circunstancia como un delito doloso eventual, en su caso, por parte del propietario de la cerca electrificada. Imagínense, de 8 a 20 años de prisión quizá, simplemente por tratar de defender y por confundir la existencia de una ofendícula con una defensa legítima. Terminando con esta parte de la agresión, tenemos que recordar, ya estamos en el cuadrito azul de abajo, en el cuarto, que esta agresión además debe ser sin derecho. Esto significa que en oposición al contenido de las normas, que no se ajustan al carácter permisivo, resulta antijurídica. ¿Qué pasaría si alguien quiere privar de la libertad a una persona, pero cuenta con una orden de aprehensión? O si la quiere privar también de la libertad, pero hay una investigación y hay algún requisito de flagrancia. O bien, en su caso, se trata de una orden de comparecencia. ¿Es una agresión? Por supuesto que lo es, pero no es antijurídica. Esto también va a traer grandes problemas y se va a confundir con aspectos de culpabilidad cuando una persona pretenda corregir a su hijo y entonces venga esa parte de si lo hace con derecho o sin derecho. Obviamente no hablo de un niño, hablo de una persona de 17 años, quizá un menor de edad, y el niño o el menor de edad podrá decir que le pegó a sus papás en defensa legítima.
Fíjense ustedes cómo no hay una causa de justificación que se pueda oponer contra alguien que esté amparado o por la legalidad o por otra causa de justificación. Si vas siendo perseguido por una persona que te quiere privar de la vida y te metes a una casa rompiendo la puerta sin derecho, causando daño en propiedad ajena, inclusive allanamiento de morada, puede decirse que tu conducta está justificada de alguna u otra manera, si bien no en defensa legítima, sí en estado de necesidad. Pero si esta persona que actúa en estado de necesidad es sorprendida por el propietario de la casa y lo mata en defensa legítima, ¿habrá defensa legítima frente a otra causa de justificación? ¿Puede darse la defensa legítima existiendo causa de justificación? ¿O solamente no puede haber defensa legítima cuando hay otra defensa legítima? Este caso pues nos queda bastante claro. No podrá haber defensa legítima ante otra defensa legítima, pero la defensa legítima pudiera llegar a darse frente a otra causa de justificación. Fíjense cómo inclusive hay legislaciones en otros lugares cuya dogmática le exige a esta persona que es propietario de la casa preguntar y gritar, oye, ¿qué haces aquí? Y lo exige. No me acuerdo, hace poco vi una resolución, me parece que era en un aspecto peruano, en donde decía, es que lo que debieron de haber hecho era peruano. Lo que debieron de haber hecho era, cuando se dio cuenta de esta circunstancia, preguntarle, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Imagínense. Imagínense, yo entiendo que si existiera la posibilidad, bueno, tal vez, no como requisito, simplemente como un aspecto ético, pues saber de qué se trata. Pero yo creo que en este supuesto pudiera llegar a darse esta defensa legítima presuntiva, porque desde nuestro Código Penal solo nos exige que alguien penetre o trate de penetrar. Entonces, fíjense cómo se van complicando las circunstancias. En este caso que les ponía, si te quieren detener por una orden de aprehensión, tú no puedes lesionar al policía en defensa legítima, pues él está realizando la detención en cumplimiento de un deber, otra causa de justificación. Pero, ¿qué pasaría si tú cuentas con un amparo? Se lo enseñas y aún así el policía insiste en detenerte. Esa causa de justificación del policía para detenerte ante el conocimiento de la suspensión provisional ya no sería legítima. Y en su caso podrías defenderte en defensa legítima. Entonces, sabemos que no existe la defensa legítima en contra de la defensa legítima. Por eso, si el policía se defiende de la agresión que sabe que es injusta, que es ilegal, ante tu defensa que se puede tomar a su vez como una agresión, ¿qué sucedería? Por supuesto que no habría defensa legítima del policía, pero podría existir un estado de necesidad. ¿Un estado de necesidad justificante? Yo creo que tampoco, es bastante complicado y quizá tendríamos que irnos hasta el último elemento, que es la culpabilidad, ¿no? Y complicando un poquito más el asunto, si a este policía, el Ministerio Público, la orden de aprehensión que traía era una orden falsa, que el Ministerio Público lo sabía, pero que el policía no, y actuó en una detención y después lo acusan por abuso de autoridad, podremos estar todos de acuerdo en que el policía actuó a través de una causa de justificación. Y aunque la persona se hubiera defendido en defensa legítima, subjetivamente cobra importancia ese desconocimiento de la ilicitud de la misma. En el poquito tiempo que nos falta, y ya delineándome, o ustedes nos dirán, me dirás, mi estimado doctor, es un tema bastante largo, pero si entramos aquí a uno de los últimos elementos de la agresión, debemos entender, ¿la agresión debe ser violenta? Si alguien me agrede, pero de manera no violenta, ¿puedo actuar en defensa legítima? Fíjense cómo esta parte también es muy sencilla de responder. La agresión es precisamente el ataque a un bien jurídico tutelado. Si en la omisión impropia no se requiere la violencia, mucho menos en cualquier otra circunstancia de acción. Si tú te das cuenta que alguien te roba tu celular porque
o agarra tu celular, lo toma prestado porque conoce ya todos tus contraseñas de tus cuentas bancarias, de tus aplicaciones de las instituciones en donde puedes estar haciendo transferencias, y tú te das cuenta de esa circunstancia, hay una agresión en contra de tu patrimonio. Y fíjense cómo no es violenta. Y eso no impide que en el momento en que esté a punto de apretar el botón para transferir, tú bien no puedas de alguna u otra manera lesionarlo o evitar que siga con esa agresión. Entonces, fíjense cómo todos estos requisitos que tiene la agresión son los que nos van a ir encaminando de manera clara para conocer efectivamente si existen los elementos o no de una defensa legítima. Respecto a la agresión sin la provocación, es larguísimo este tema, pero les puedo yo adelantar muy brevemente que cuando alguien provoca a otra persona, se pierde la defensa legítima. La pregunta es, ¿cómo sé si en realidad existe provocación? Bueno, uno, la provocación debe ser dolosa. Las provocaciones culposas, en este caso, no son aplicables. Vamos, no debe confundirse una provocación culposa con una agresión culposa, como lo vimos anteriormente. La provocación culposa no existe. La agresión culposa sí, y te puedes defender de ella. La provocación culposa es, por ejemplo, es que él me provocó porque me chocó con su coche y entonces yo bajé y le rompí el vidrio. No, espérame. Si alguien choca con motivo del tránsito de vehículos, no es considerado una provocación. 2. La provocación no debe ser en sí misma ilícita. Si alguien llega y te da con una llave inglesa en la rodilla, eso no es una provocación, eso es un delito en sí mismo. Es decir, no puede decirse que esta provocación no actualiza un tipo penal. La provocación no puede ser una conducta típica, porque si la provocación es un golpe, entonces ya estamos hablando de la actualización de un tipo penal. Si tú empujas a una persona buscando pelea, podemos hablar que se trata de una provocación, por lo cual ya no tendrás derecho a una defensa legítima. Pero si lo golpeas en la cara, estás hablando del delito de lesiones y bueno, obviamente ya podrá existir en su momento esta defensa. Por último, la provocación debe de ser inmediata y suficiente. Esto quiere decir que si ayer te insultaron, no vas a ir mañana a defenderte, ¿verdad? O no existiría una línea de tiempo. En cuanto pase esa circunstancia, se considerará ya como un elemento completamente diferente. Y es suficiente, por ejemplo, si a ti te dicen una grosería, pero pues la grosería la verdad a ti no te interesa, o es un extranjero que te dice una grosería que tú no entiendes, no puede ser también considerada como una provocación, porque la provocación debe de ser suficiente. Ahora, la provocación no da derecho al provocado para agredir. No. Lo que pasa es que el provocado podrá en su caso defenderse, ¿no? Esta legítima defensa. Se pierde para el que provoca. Pero en su caso, si los dos se colocan en una contienda de obra, entonces ya pasamos a algo completamente diferente, como podría ser un homicidio, lesiones o algún otro tipo de actualización del tipo penal en riña. ¿Ok? Entonces, el efecto que tiene la provocación es la pérdida del derecho a la defensa legítima, pero esa agresión sigue siendo sin derecho. ¿Ok? Creo que estamos a 2 minutos de finalizar. Me quedo un poquito o un muchito en el tintero respecto a los excesos de la defensa legítima, el exceso intensivo, el exceso intensivo, los elementos un poquito la defensa presunta, pero como lo estructuré, me parece que para el tiempo que teníamos es suficiente como para poder tomar en cuenta circunstancias bastante interesantes. No sé, ¿cómo ves, mi estimadísimo doctor? Doctor, perfectamente, muy bien entendido. Vamos a poner un ejemplo, doctor. Hablábamos de uno de los requisitos, la agresión. La agresión real. Comentabas que es real. Debe de ser verdadera, cierta, efectiva y no falsa. O aparente. Vamos a poner un ejemplo. Me encuentro con una persona, un tipo me quiere asaltar y me muestra un arma.
No me está apuntando, me muestra un arma. ¿Esa ya es agresión, doctor? Fíjate Fíjate bien, bien. ¿qué es mostrar un arma? Porque desde ahí la fiscalía va a tener que tener en cuenta cómo va a verbalizar esta pauta dogmática para decir, es que el sujeto solamente le mostró un arma. Es decir, vamos a decir, esta es mi arma, ¿no? ¿Qué es mostrar el arma? La traigo en el saco y como en las películas nada más mueves así el saco sin decir absolutamente nada. La persona ve el arma o muestra el arma y hay algún tipo de plática entre la persona, le solicita algo o cómo sería un poquito más explícito. Más adelante, que esa arma es de juguete. Nada más me la muestra, pero creo que es de veras. Ok, bueno, fíjate. Si yo voy en la calle y una persona me muestra un arma así, con ese solo hecho, aunque no me diga absolutamente nada, y yo tengo la posibilidad de defenderme, no voy a preguntarle dos veces, ¿no? Voy a entender, fíjate qué importante es el contexto. ¿Sería lo mismo que alguien te mostrara un arma en Texas, en un pueblito, cuando vayas por ahí buscando ganado, a que alguien te la, digo, sin motivo de yo querer, no voy a decir nombres, en una colonia de la Ciudad de México en donde todo el mundo tenemos bastante miedo? Fíjate qué importante es este contexto. Si es así, sin lugar a dudas, para mí existiría una agresión. Y para cualquier operador del derecho. Y si posteriormente descubrimos que el arma fue de juguete, entonces tendríamos que analizar qué tan claro era este error que existió en la circunstancia juguete. Si aunque posteriormente se demuestre que es de juguete, objetivamente de manera ex ante podemos determinar que daba lugar a esa duda por el contexto en donde te encontrabas, el contexto espacial, el contexto territorial, si era de día, si era de noche y demás, yo creo que no se te puede obligar a pensar de una manera distinta. La diferencia es que tu estrategia, teoría del caso, no podría enfocarse a una defensa legítima, porque al ser el arma de juguete, el Ministerio Público claramente podría decirte que falta el elemento de realidad respecto de la misma. Y entonces tú tendrías que irte hacia una inculpabilidad por un error de prohibición indirecto en donde acreditarías. Efectivamente, fíjese bien, su señoría, cómo existió una agresión que era actual, que era sin derecho, sin provocación, y en donde el imputado, por las condiciones en específico, creyó que era real. Pero posteriormente, al demostrarse que no pudo haber existido una agresión real con un arma de juguete, entonces vamos a analizarlo desde el último eslabón de los elementos del delito. Seguidores. Ariadna Morales Irani te pregunta, ¿cuál es la línea que no puedo pasar si alguien se mete a mi casa a agredirme? La línea que no debe pasar. A ver, voy a tratar de interpretar un poquito lo que está diciendo. Supongo se refiere a cuál es el límite que debe de tener, es decir, hasta dónde puede actuar o no puede actuar sin meterse en problemas. Si esa es la pregunta y nosotros vemos, voy a poner otra vez nuestro código, y nosotros vemos que se presumirá una defensa legítima, cuando se le causa un daño a una persona, fíjense bien, esta es la clave, Adriana, ¿verdad? Que por cual, Ariadna, Ariadna, okay. Que por cualquier medio trate de penetrar. Es decir, yo me acuerdo anteriormente que decían, oye, si ves a alguien que se está subiendo tu barda y le vas a disparar con un arma que tengas tú perfectamente registrada como de posesión, obviamente no como de portación, trata de darle casi cuando ya esté en un momento en el que caiga dentro y no caiga afuera, ¿no? Porque si cae afuera te vas a meter en problemas. Pero fíjate cómo técnicamente no es tan cierto. Digo, yo sé que se utiliza como para asegurar, pero no es tan cierto porque cuando una persona trata de penetrar,
tú ya tienes derecho a esta defensa legítima privilegiada, que yo le llamo, ¿no? Entonces, bastaría con que una persona que tú vieras está intentando penetrar al lugar en donde habitas o al lugar en donde tienes a tu familia o tienes la obligación de defender, ¿ok? Entonces, me parece que no hay límite más que el que tengas las condiciones objetivas como para demostrar que un extraño está intentando penetrar a tu casa. Fíjate cómo aquí no tienes que demostrar que hay una agresión. Se presume la agresión desde el momento que intenta penetrar. No tienes que demostrar que es real, que es actual o que es inminente. Basta con que acredites que es en donde vives, que está tu familia o que es un lugar en donde tienes la obligación de defender. Entonces, obviamente, el conocer dogmática no se trata de querer romper con las normas de la ética, porque han pasado muchos casos en donde hay personas que saben que a lo mejor tienen huéspedes o que el marido llegó de noche y la esposa lo odia y entonces se pone a estudiar un poquito, ¿no? Y dice, pues cuando mi marido llegue de noche, yo como ni sé ni pregunto, yo voy a pensar que mi marido estaba dormido, pero como el canijo no lo hizo así, pues de una vez voy a aprovechar y voy a decir que es defensa legítima. Bueno, hay obviamente que respetar ciertas reglas de la ética, pero todos sabemos que cuando las cosas son objetivas y son justas y está dentro de lo ético, pues no vas a ponerte a preguntar quién es. Entonces, tu dogmática te permite el lesionar a una persona si tú estás muy tranquilo en cualquiera de este tipo de lugares, porque se presume que habrá una intención de violentar un bien jurídico tutelado con el solo hecho de que penetre o lo intente hacer. Entonces, si por ahí va tu pregunta y tú a la mano tienes, vamos, un machete, un bat o el sartén, pues utilizarás lo que tengas. Ya no pudimos entrar a esta parte de la necesidad de la defensa, pero es muy importante que quede claro lo siguiente. Leo luego en las redes sociales o en algunos lugares en que te dicen, inclusive la otra vez leí un meme que decía, leer te ayudará a entender que la cartera, que el patrimonio no vale más que la vida. Pues leer les ayudará a entender que en la defensa legítima, tu cartera vale más que la vida de otro. Toda vez que la defensa legítima no requiere el análisis de la jerarquía de los bienes jurídicos tutelados. Máxime entonces en la defensa legítima presuntiva. Doctor, me llama mucho la atención esta pregunta de Isabel Cají Casada, que dice, defensa legítima solo existe en el tercer caso de los videos. Sí, efectivamente nos mostraste 3 videos. Dice Isabel que ella cree que en el tercer caso sí existe la legítima defensa. Bueno, es muy claro aquí que en el de donde se intentan meter a su casa y que los atropellan en el coche, me parece a mí que es una defensa legítima presuntiva. No hay lugar a dudas. En el caso, es que no recuerdo cuál fue el tercero, pero bueno, se los voy comentando. En el caso en donde está la motocicleta y pasa el conductor del coche blanco y los atropella y después se echa en reversa, desde mi punto de vista, si objetivamente está viendo el asalto y después no hay otra forma de demostrar que efectivamente se trataba del pleito entre parientes, me parece que hay una defensa legítima. Hay que recordar, tampoco pude ya entrar a ese punto, pero de defensas legítimas hay varias. Propia, impropia, privilegiada y de garante. La defensa jurídica propia o la defensa legítima propia tiene que ver con la defensa que realizas a bienes ajenos. Tendrían que entrar al análisis de que exista necesidad de la defensa. Y ya vimos que la necesidad de la defensa no significa el medio que tienes. Es decir, la persona vio que estaban agrediendo a otros, se dio cuenta que hay una agresión que era real, que era actual, que consideró que era sin derecho y que era en defensa de bienes jurídicos ajenos. Y lo único que tenía a su alcance para impedirlo era su automóvil. Y es lo que utiliza. La necesidad de la defensa se refiere, por ejemplo, a cuando en un motín ve un policía que va escalando la reja y tiene la posibilidad de dispararle para evitar que se fugue en la pierna o en la cabeza. Y entonces tiene que ver con esta necesidad racional, pero no con los medios que utilizas.
Entonces, si estamos hablando más o menos de esta circunstancia, el tercer video y último fue precisamente donde se intentan meter a la casa. Y si esto es así, por supuesto que existe una defensa legítima privilegiada. Miriam AR dice, como siempre, maestro, muy buena explicación, gracias por compartir sus conocimientos. Francisco Núñez te pregunta, doctor, cuando un sujeto muestra la intención de hacer daño y muestra un arma, el pasivo nunca investiga si es juguete o no, y si trae un arma o utiliza algo con que defenderse, ¿lo haría? Pues en su vida o la del delincuente, y el valor más importante a custodiar es la vida propia. Yo me lo zumbo. Bueno, pues en un resumen y con lo que ya había contestado hace rato, va a depender de ese contexto, ¿no? Y efectivamente, pues ya lo dijimos, si estás ahí, pues no vas a estar preguntando. Saludos, doctor, ambos maestros, Arturo Castañeda, un gusto escucharle. Iztapapotlo Medfit dice buenas tardes. Edgar Guardiola dice buenas tardes, licenciado Edgar Benítez Guardiola del Centro de Atención Telefónica de la FGM. Isabel Cajica dice Arturo Castañeda Martínez y maestro Castelán, saludos desde Tlaxcala. Envía saludos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que son Marisol Jiménez, Héctor Gereagui, doctor D.G. Sanz, Soto Abelar Rigo, Cristel Pedraza, Angélica Guerrero y Naís Celol. Luis Eduardo dice buenas tardes. Ariana Morales Iraní, saludos licenciado doctor Arturo. Y Amparo Isla dice muy buenas noches. Los saludos que te mandan, doctor. Y yo también quiero agradecerte mucho porque de verdad es muy interesante. Estoy muy convencido de lo que estamos platicando, pero creo que sí faltó un poco más, doctor, porque veo algunos comentarios que dicen que se están confundiendo. ¿Qué te parece si te invito a un nuevo programa, lo extendemos y nos lo explicas de una manera más entendible para los compañeros estudiantes, abogados? Por supuesto que sí, es más, si pudiera darse la posibilidad de que ahí hagan ustedes alguna dinámica en donde los que más hicieron preguntas o los que tengan más interés puedan entrar algunos a plataforma y nos hacen las preguntas, prendiendo su micrófono y volviendo todo esto, nutriéndolo, yo encantado, ¿eh? Nos tardamos aquí lo que gusten. A que puedan interactuar con nosotros, los invitamos a que entren a la página con nosotros, platicamos con el rector y vamos a desmenuzar bien cómo es la legítima defensa, doctor. ¿Te parece? Me parece excelente. Digo, realmente los elementos más importantes, me parece que se desmenuzaron lo más posible. Sin embargo, como existen dudas, si te quedas con una duda en un punto, ya después la vas arrastrando, entonces no es lo mismo entender lo demás. Y por supuesto que estamos aquí con toda la disposición de poner los ejemplos que gusten hasta que todos estemos de acuerdo. Pues te agradezco mucho, doctor. Yo creo que en un momento me pongo en contacto contigo para pues nos vamos a la segunda parte y ya escucharon, están invitados a que participen con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? Pues simplemente le agradecer muchísimo, principalmente a la revista, a tu programa, a ti personalmente, también a la maestra que estuvo en contacto conmigo y bueno, por supuesto a todos los que están aquí pendientes y pues a sus órdenes. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Pues doctor, le agradezco mucho al doctor Arturo Castañeda Martínez. Doctor, muchas gracias. Desde aquí te envío un abrazo y estamos en contacto en un momento. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Estén muy bien.